Sexto domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte. Hemos quedado sepultados con Él por el bautismo, que nos sumerge en su muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por el poder del Padre, también nosotros vivamos vida nueva. Porque si fuimos injertados en Él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección. Sabemos bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que sea destruido el cuerpo del pecado, y no sirvamos ya más al pecado, pues el que muere se libera del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también con Él. Sabemos que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere y ya no tiene la muerte dominio sobre Él. Su muerte fue una muerte al pecado, una vez para siempre. Su vida es una vida para Dios. Así vosotros consideraos muertos al pecado, mas vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, hallándose una inmensa turba en torno a Jesús, y no teniendo que comer, llamó a sus discípulos y les dijo: Lástima que me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen que comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Respondiéronle sus discípulos: ¿Quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, bendíjolos también, y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras se recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4,000, y los despidió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo sexto después de Pentecostés, y el Evangelio de hoy día nos habla de esta multiplicación de los panes, que es figura de la Eucaristía, y también se podría decir de los demás sacramentos, que son todos un alimento espiritual para nuestras almas. También San Pablo habla en la epístola de hoy del bautismo, cómo es la unión a la muerte de Jesús, la que nos hace vivir con Jesús, y de esa manera participamos a su influencia en nuestras almas para rescatarnos y santificarnos y llevarnos a la gloria. Entonces eso es la obra de Jesucristo en esta tierra, que es una obra, pues en el momento de nuestro bautismo nosotros fuimos justificados, pero eso no quiere decir que ya la obra de Jesucristo está completa, absolutamente completa, porque todavía nuestro cuerpo no ha recibido todos los efectos de la redención, así que es una obra de toda la vida, el hecho de que queremos rescatarnos de nuestros defectos, de las consecuencias de los efectos del pecado original. Hay todo un trabajo de toda la vida, así como esta turba que seguía a Jesucristo, que pues tuvieron que caminar bastante y recibieron este pan para darles fuerzas, porque todavía había camino que hacer, ¿verdad? Y todavía no se había acabado todo,
Así que Jesucristo después los despidió, como diciendo, pues todavía tenéis algo que hacer en vuestra vida. Y así la obra de nuestra redención no es una obra que está terminada, lleva tiempo. Toda nuestra vida se puede decir que es un trabajo constante, por un lado de desenraizar la mala hierba, desenraizar el mal que hay en nuestra vida o incluso alrededor de nosotros, y al mismo tiempo hacer obras buenas para que crezca la obra de Dios en nosotros. Entonces hay un trabajo constante. La vida cristiana consiste en eso, en algo que es gradual, que crece, que se mejora, que se perfecciona, y ese es el trabajo de la vida cristiana, ¿verdad? En nuestra vida cristiana estamos participando a la redención cada vez de una manera mejor, de una manera más perfecta. Dios procede de una manera gradual. Él está edificando, está construyendo en nosotros su obra de santificación. Así que nosotros debemos tener esa idea de que Dios quiere que trabajemos en su viña. La viña es la Santa Iglesia, y ese trabajo constante pues va a dar un día un fruto en la eternidad. Ya en esta vida da fruto porque pues si crecemos en las virtudes, desenraizamos los vicios, crecemos en el amor de Dios, en la gracia, entonces tendremos una vida mejor en el cielo. Depende de nuestra generosidad, y es así que Dios procede. Hay que hacerse esa idea de que Dios procede gradualmente en la vida cristiana, y que en esta vida no basta ya estar bautizado, no basta decir que yo ya me confesé, que estoy en estado de gracia, no basta. Hay un trabajo constante. Ese es el trabajo de toda la vida cristiana, y Dios procede. Por eso nos da mucho tiempo, nos da toda una vida para que tengamos el tiempo de hacer mil cosas, de reflexionar, de corregir, de crecer en las virtudes, sobre todo en la caridad. Y porque debido a nuestra fragilidad humana no podemos hacer todo de golpe, como fue el caso de los ángeles, ¿verdad? Que los ángeles son seres muy inteligentes y que tienen grandísimas cualidades, y que en un instante decidieron su eternidad, mientras que nosotros los hombres pues estamos llenos de fragilidades, sobre todo las que nos vienen del pecado original, pero también nuestra condición humana hace que necesitamos tiempo para hacer las cosas, y Dios nos da ese tiempo en esta vida para que podamos edificar nuestra alma y corregir y mejorar todas nuestras actitudes, nuestra personalidad, corregirla, mejorarla. Y ese es el trabajo de esta vida. Entonces Dios procede de una manera gradual para santificarnos, pero también hay que tener claro que el demonio también procede de una manera gradual para llevarnos al mal, para hacernos caer en el pecado, ¿verdad? Porque podemos tener muy claras las ideas de que el mal es el mal y el bien es el bien, y que hay que excluir el mal y hay que aceptar el bien, y que si fuera así de simple sería muy fácil, ¿verdad? Porque bastaría tener esa aceptación general del bien y el rechazo del mal. Pero el problema es que en esta vida el bien y el mal están en cierta manera mezclados, y que nos toca a nosotros de hacer la separación. Primero Dios, que Él es el que la hace, nos ayuda,
y después nosotros, ¿verdad? Esa preocupación constante de querer mejorarnos y corregirnos, esa es por eso que estamos en este mundo, por eso que Dios nos dio esta vida, es para ese fin. Entonces no hay que hacerse ilusiones y pensar que estamos aquí por no sé qué razón imaginaria, y no, es que toda la vida estamos en esta vida para eso. Y esta vida por lo mismo pues no durará eternamente y un día se va a acabar. Vamos a dejar este mundo, vamos a dejar nuestro cuerpo, vamos a dejar nuestras propiedades, y ¿qué va a quedar? Pues lo que hayamos edificado, construido nuestra alma, el trabajo espiritual que es la obra de la redención de Dios en nuestra alma. Nosotros colaboramos. Primero es la obra de Dios, pero nosotros también participamos a esa obra de construcción, de edificación espiritual y también de combate del mal, porque el mal está en nuestra vida, está incluso en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Son las consecuencias del pecado original, que aunque ya estemos bautizados, aunque estemos confesados, de todos modos hay esa tendencia al mal, y eso es lo que hay que tomar conciencia. Entonces si no queremos participar en esta obra de Dios, pues entonces el demonio va a tomar su lugar, y entonces nos va a ir llevando también gradualmente de pecado en pecado al fondo del abismo, porque él es su obra, ¿verdad? Entonces hay una frase no me parece que es de San Agustín, que dice: nada, nemo repente pésima, nada se hace muy malo de golpe, sino que se vuelve alguien que se vuelve malo, no se vuelve malo de golpe, es una cuestión gradual. Pero también se puede decir eso de los buenos, ¿verdad? Los santos, ¿verdad? Nadie es bueno de golpe. Así que también los santos no se hicieron santos así de un día para otro, necesitaban tiempo, y es lo que hicieron los santos toda su vida, tratar de mejorarse, de corregir, y hicieron actos muy generosos, pero todo eso poco a poco fue contribuyendo a edificar una vida de virtud, de santidad, y así es que llegaron a ser santos. Entonces hay católicos simplistas que piensan que es muy fácil, con el hecho de que yo comprenda que existe Dios y existe el demonio, pues yo ya comprendí todo, ¿no? Pero no, es que la vida es más complicada que eso, es más compleja que eso. Hay muchas cosas que no tenemos claras, y muchas cosas que incluso no sabemos bien si vienen de nosotros, o vienen de Dios, o vienen del demonio, y tenemos que hacer la limpieza, tenemos que, eso poco a poco, hay tendencias que nosotros tenemos en nosotros que a veces son buenas, que vienen de Dios. No todo lo que hay en el hombre es malo, no tampoco vamos a caer en el espíritu jansenista que ve en todo lo que hay en el hombre como algo malo, ¿verdad? Sí, hay gente que piensa que el cuerpo humano es algo malo. No, el cuerpo humano no es algo malo, pero a veces se hace mal uso de él. Por ejemplo, el cuerpo humano es obra de Dios, pero puede el cuerpo tener malas inclinaciones, pero es otro problema. Entonces el hombre hace mal uso de su cuerpo, y eso es malo, ¿verdad? Pero el cuerpo en sí es obra de Dios. Entonces el jansenismo exagera el mal, ¿verdad? Y hace ver en las cosas buenas el mal, ¿verdad? Para desanimar al hombre, para hacerlo pesimista. Entonces hay cosas que Dios nos da que son buenas, ¿verdad? Dios nos da la naturaleza, nos da las estrellas, nos da el sol, nos da cosas buenas, incluso nos da comida que es buena. O sea, no hay que ver en la comida siempre como un objeto de pecado, ¿verdad?
¿no? No es forzosamente un objeto de pecado, puede uno comer lo que uno necesita, incluso a veces cosas buenas que nos gustan, pero el mal está en la exageración, en el exceso. Y a veces creemos que estamos haciendo bien y estamos exagerando, estamos abusando de los bienes que Dios nos da. Y eso es, ahí está el problema, ¿verdad? Entonces hay que saber hacer uso de las cosas que Dios nos da de una manera ordenada, de una manera racional, de una manera inteligente, y es así que estamos haciendo un buen uso, ¿verdad? Y también pues poner cada cosa en su lugar. Hay cosas que son más importantes, así que a veces yo me puedo privar de ciertas cosas que en sí son buenas para servir a Dios mejor o para hacer una obra buena, ¿verdad? Dios me da algo, yo lo puedo compartir con los demás, o puedo dar a los pobres, o puedo, eso que tengo no es algo malo, pero sí me puedo privar de ello para crecer en la caridad, en la virtud y practicar los preceptos de Dios. Entonces, esa lucha que hay en nuestra vida es constante, y eso es lo que el catolicismo liberal ha olvidado, que ha caído en las redes, en las trampas del demonio, porque el católico liberal no quiere comprender la dimensión de las heridas del pecado original. No las niega forzosamente. No niega, por ejemplo, hay católicos liberales no niegan forzosamente el pecado o que la gracia o la existencia de que un día Dios nos va a juzgar, pero sí lo minimizan la gravedad de estas cosas, y el demonio procede gradualmente. Como decía, el demonio no puede lograr que una persona, un católico, de golpe se vuelva ateo, pero para que se vuelva ateo tiene que ir gradualmente. Entonces comienza a minimizar las cosas. Entonces lo que es malo, pues no es tan malo. Lo que es grave, pues no es grave, sino leve. Y lo que es importante, pues no es tan importante, ¿verdad? Y así el demonio ha logrado introducir el naturalismo dentro de la Iglesia. El naturalismo es la negación de la existencia de lo sobrenatural en este mundo, pero el demonio no hace que los católicos nieguen el mundo sobrenatural de golpe. Procede gradualmente, y esa es la astucia diabólica. Y los católicos poco atentos pues van a caer en esa trampa, que no es así tan descarada, que es gradual. También el demonio procede de una manera gradual, pero por el hecho que es gradual tenemos el tiempo de reflexionar, de corregir, de invocar a Dios, ¿verdad? El problema es que cuando un católico comienza a creer que en ese naturalismo, y lo toma como un principio, ¿verdad? Entonces se comienza a minimizar la dimensión del pecado, de las consecuencias del pecado, y entonces ya los enemigos del alma pues no son tan enemigos, casi se vuelven amigos, ¿verdad? Como esa declaración del Papa Pablo VI, en la cual, hablando del mundo, él dijo que a momento dado que surgió una grandísima sentimiento de simpatía con el mundo moderno, ¿verdad? Y es una cosa tremenda haber dicho eso. O sea que el mundo moderno en el fondo no es tan malo, no es tan grave, y no está mal con Dios, pero sabemos que sí, porque el mundo moderno es el fruto de 200 años de liberalismo que han hecho el mundo moderno, ¿verdad? Entonces este mundo moderno, hay elementos del mundo moderno que vienen de la civilización cristiana,
que fueron el mundo moderno está en deuda con la civilización cristiana que tiene 2000 años, pero usan muchos elementos positivos de la civilización cristiana que se los atribuyen a sí mismos para crear un mundo nuevo, un mundo que está divorciado con Dios. Pero la civilización fue hecha por la Iglesia, fue obra de mucho más tiempo, y toda esa herencia de saber, de civilización, hoy es monopolizada por los enemigos de Dios, y se lo atribuyen a sí mismos, diciendo, no, es que la ciencia, es como si ellos hubieran hecho todo, pero no es cierto. Han expoliado a la Iglesia de las instituciones de enseñanza, de las universidades, de todo eso que la Iglesia construyó en 2000 años. Y después ahora dicen, no, que es la civilización moderna, pero es que la civilización moderna está explotando a la herencia que también viene de la incluso material y científica, que viene de los siglos pasados, pero eso ellos no lo van a reconocer. Entonces ese mundo moderno que el cardenal Ratzinger decía que era lo que había que cristianizar en cierta manera, entonces él está en una contradicción. Y él dijo que el trabajo del concilio fue de asimilar 200 años de cultura liberal, pero es gravísimo decir eso. Monsieur Lefebvre siempre sacaba esta cita para explicar que ellos pues en realidad están promoviendo el liberalismo. Entonces este mundo que está divorciado de Dios, que no quiere aceptar la ley de la gracia, que no quiere aceptar la ley de la redención, que es naturalista por la misma razón es naturalista, pues ese mundo no está bien. Y yo no veo cómo Pablo VI pudo decir que hay una gran simpatía de la Iglesia por este mundo moderno, así, sin más. Entonces, el católico liberal, porque Pablo VI era un católico liberal, discípulo de Maritain, ¿verdad? Él se consideraba un discípulo de Maritain, que era un gran liberal. Él decía eso, y no solo él, todos los católicos liberales tienen ese entusiasmo, ese optimismo por el mundo moderno sin restricción, ¿verdad? Entonces, por eso que los católicos liberales están haciendo la obra del demonio, porque minimizan por un lado el peligro del mundo, y por otro lado minimizan la obra de la Iglesia o la espiritualidad de la Iglesia, las recomendaciones que la Iglesia siempre hizo respecto a cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir la vida en general, respecto a Dios, a la naturaleza y el respeto de las leyes de Dios, ¿verdad? Entonces se minimiza las taras originales. Todos nacimos con taras ya desde nuestro nacimiento. No hay que decir que los niños son perfectos, porque hay gente que piensa que los niños no son capaces de hacer ningún mal. Ciertamente los niños todavía no, es como si tuvieran algo en germen que todavía no ha germinado, pero que ya en su alma hay esa mala levadura que es la inclinación al mal. Todos nacimos así, y eso viene del pecado original. Aún si estamos bautizados, y aún si los niños pues son inocentes, en el sentido que no han tenido todavía tiempo de hacer pecados, son inocentes, pero hay todavía ese fermento en sus almas, en sus cuerpos,
Y hay padres que no son conscientes de eso y dan toda libertad a los niños en lugar de comenzar ya un poquito a enseñarles a luchar contra su propio egoísmo. Es uno de los defectos que se manifiesta a los niños en primer lugar. Entonces hay que aprenderles a los niños a no ser egoístas, a ser generosos, a ser obedientes. Pero hay padres que piensan que los niños son buenos y que no hay ningún problema. Y cuando alguien les recuerda, un sacerdote les recuerda que no hay que ser duros con ellos si no hay necesidad, pero hay que ocuparse de eso, hay que tratar de corregirlos, de prepararlos a ese combate de la vida cristiana contra el mal, que todos, aunque ya estemos adultos, pues también todos los días tenemos que luchar contra nuestros pequeños defectos, nuestras pequeñas perezas, nuestros pequeños actos de orgullo. Todo eso es alguna constante de toda la vida cristiana. Entonces, si se minimiza las taras originales, la malicia humana se minimiza, entonces uno cae presa de eso, porque no tiene defensas. Entonces, si minimizan las taras humanas, también se minimiza los tres enemigos del alma. Por ejemplo, el mundo es un poco el fruto de la carne, de los defectos de los hombres que en sociedad dan una especie de presión hacia el mal. Entonces, el mundo y la carne están ligados, ¿verdad? Pero el demonio es el que provocó este desastre que hay en la sociedad, que hay en las almas. Entonces también, si uno minimiza los efectos de la obra del demonio, pues también minimiza la importancia de la existencia del demonio. Entonces ya no van a preocuparse de decir, tengo que cuidarme de las tentaciones, ¿verdad? Tentaciones, el demonio nos trae tentaciones. El demonio, muchos viven como si el demonio no existe. Eso es mentira. ¿Y por qué la Iglesia siempre nos ha propuesto estos tres enemigos del alma? Porque hay que estar atentos, ¿verdad?, a esos tres enemigos y estar vigilantes, ¿verdad? Entonces, los católicos liberales no niegan la existencia de los enemigos del alma, tal vez, espero que algunos que estén muy avanzados, pues tal vez sí los lleguen a negar, ¿verdad? Que hay unos católicos que son tan liberales que pierden la fe, entonces niegan todo. Entonces eso es lo que quiere el demonio, ¿verdad? Ya los lleva para ese camino. Nadie es de golpe malo, pésimo de golpe, todo es gradual. Así que el demonio está esperando que cada vez esos católicos liberales pues se debiliten más y empiecen a hacer más compromisos y entonces algún día él puede llegar a alejarlos completamente de Dios. Mientras tanto, esos católicos conviven con ideas que son falsas, pero el problema es que el católico liberal no siempre niega las verdades frontalmente. Decir que no hay Dios, no lo va a decir. Decir que el mal existe, tampoco lo va a decir. Al contrario, va a decir que el bien existe y el mal. Que existen los enemigos del alma, no lo va a negar. Lo que hace el católico liberal es minimizar, ¿verdad? Y el hecho de minimizar todo o de darle demasiada importancia a lo que no la tiene, hace como un puente para que se pueda unir, para llevar las almas al mal. Esa es la astucia diabólica, ¿verdad? Entonces, ese espíritu lleva a la destrucción del catolicismo. Hoy vemos cómo hoy el Papa hace declaraciones que eran impensables en otros tiempos, o que ni siquiera Pablo VI hizo de esa manera tan abierta,
¿verdad? Porque el demonio procede gradualmente. Hoy que ya la gente se acostumbró a ciertas cosas, pues el demonio va a hacer otras más graves, porque procede gradualmente. Así que a principios de los años del concilio se seguía dando la comunión de rodillas y en la boca, pero ya empezaba ya estaba en germen en el concilio, ya estaba en germen todo lo que estamos viviendo hoy. Así que aquellos que dicen que el concilio fue algo bueno y que lo que fue malo fue la interpretación del concilio, están en un error. Ya Pablo VI ya dio todas las premisas del humanismo que estamos viviendo hoy, que pregona el Papa Francisco, pero no había dado todos sus frutos. Era como que estaba en germen lo que hoy ya está en fruto. Entonces los católicos liberales no ven esa progresión en el mal. Entonces en esos tiempos, si se le hubiera dado la comunión a las personas en la mano, hubiera habido un rechazo general de los católicos, aunque fueran liberales. Pero con el tiempo se fueron acostumbrando y primero procedieron gradualmente, como lo hizo Lutero en Alemania, porque Alemania era católica y después se fue haciendo protestante, pero Lutero, como hijo del demonio que era, procedió de una manera astuta, de una manera gradual, y introdujo, como se hizo en el Concilio Vaticano II, introdujo la comunión primero de pie, ¿verdad? Después él también introdujo la comunión en la mano, que en otros tiempos era inconcebible que un católico recibiera la comunión en la mano. Después introdujo la comunión dada por laicos, por mujeres, que en los años 60, en los años del concilio, nadie hubiera consentido que una mujer diera la comunión y lo hubieran visto como un sacrilegio. Pero es que la gente se acostumbra a todo, y por eso de ahí la astucia diabólica de proceder gradualmente, ¿verdad? Entonces el Papa sigue el mundo, sigue lo que dice el mundo. Entonces, si el mundo es anticristiano, pues él está favoreciendo al mundo, como en estos días se dice que el Papa va a ir a Canadá para pedir disculpas de esas escuelas donde había escuelas católicas donde fueron educados niños indios que los querían educar cristianamente, pero lo que no dicen es que en esa época hubo una gran peste y no solo los indios murieron en Europa, murieron en todo el mundo. Y dicen que esos niños que han encontrado enterrados en esas escuelas, pues fue porque los mataron estas monjas y estos religiosos. Es una cosa absurda, pero el Papa da oído a eso y va a pedir disculpas de una acusación que viene de los medios masónicos y enemigos de la Iglesia que quieren ensuciar el prestigio de la Iglesia católica. Y él está siguiendo a ese juego, ¿verdad? Entonces, y así es, ¿verdad? Los católicos liberales escuchan al mundo. El Papa también últimamente llamó a los jóvenes a consumir menos carne para salvar el medio ambiente, pero esa es la ecología. Él está escuchando lo que dice la ecología mundialista. Él cree que eso está bien. Entonces, es un liberal, Papa es un liberal, ¿verdad? Entonces, no hay tanto problema con el mundo está bien, el mundo es bueno, hay que creer en la buena voluntad de todos, y eso es un error. Los masones son enemigos de Dios, son enemigos de la Iglesia. Pero Pablo VI recibió al Abnai Brit en el Vaticano y dijo que era un encuentro entre amigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues es una gran ilusión. Y Papa sigue fomentando la obra de Pablo VI, pero hoy vemos más claramente sus frutos.
pero como los católicos no tienen memoria histórica, entonces no ven la diferencia de cómo era el catolicismo al principio del concilio y cómo es hoy, pero no ven la gradualidad que ha habido en esa decadencia, en esa destrucción. Entonces, los católicos tradicionalistas que están contaminados de liberalismo, porque son católicos liberales, también, porque creen que porque van a misa tradicional ya comprendieron todo el problema de la tradición y ya comprendieron todo el problema de la crisis de la Iglesia, y que es mucho más complejo y tiene mucho más historia de lo que ellos ven. Son siglos de esta decadencia que estamos viviendo en la Iglesia. Estamos en las últimas etapas, pero ellos no ven esta gradualidad. Entonces, esos católicos tradicionalistas, entre comillas, que creen que dentro de la estructura oficial de la Iglesia todo se puede hacer y que es cuestión de tiempo, y que ellos se creen investidos de la misión de convertir al Papa, pero el Papa es el que los quiere convertir. Ahí está la maniobra. Entonces, con esa ingenuidad se han puesto bajo la tutela, la dirección de la Iglesia oficial, y resulta que en estos días, por ejemplo, el cardenal de Chicago, Kupich, ha dado a los miembros del Instituto Cristo Rey, todos estos que son uno de esas sociedades Ecclesia Dei, que creen que dentro de la Iglesia se puede hacer algo, y que obedeciendo al Papa Francisco se puede hacer algo. Bien, ya los ha expulsado de la diócesis de Chicago y les dio como límite el 1 de agosto. Bueno, si esos son los amigos, ¿verdad? Esos son los amigos, ellos creen, porque creen que el mundo en el fondo no es tan malo, y que los que han infiltrado la Iglesia y que están hoy tiranizando la Iglesia, la masonería que está en el Vaticano, que en el fondo no es tan grave y no es tan peligroso y no es tan malo, y por eso han creído que es más fácil de lo que en realidad es, ¿verdad? Y no es tan fácil, ¿verdad? Hoy el combate dentro de la Iglesia es mucho más difícil de lo que ellos creen. En el fondo, no ven que el mundo es más tenaz de lo que parece, y por eso tienen confianza en esas personas que están usurpando y ocupando los puestos de la Iglesia. Entonces, el católico liberal lo que hacen es que no hacen ni dejan hacer, no combaten, pero no dejan que aquellos que entienden lo que está pasando tampoco los dejan hacer. Es por eso que Monseñor Felé y los que están dirigiendo la fraternidad han hecho la vida de cuadritos a todos esos sacerdotes que tenían conciencia del problema, y los han perseguido dentro de la fraternidad. Algunos han salido, otros no han salido, pero los que no han salido, pues se están cambiando de mentalidad, se están haciendo liberales. Entonces, ni hacen ni llevan bien la herencia de Monseñor Lefebvre, que era él. Ante todo, si uno oye sus sermones, Monseñor Lefebvre era el combate de la fe, pero un combate de la fe teórico, así, no, era concreto. Había personas que están promoviendo dentro de la Iglesia el modernismo, la destrucción de la fe, y hay que denunciarlos. Es lo que hizo Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre daba nombres. En todos sus sermones, en todas sus conferencias, hablaba del problema de la crisis de la Iglesia. Hoy ya no, ya en la fraternidad los sacerdotes y hasta los obispos tienen prohibido de hablar de esos temas. Y si hablan de eso de una manera demasiado general, cuando uno está cuando uno habla de un tema de una manera demasiado general, eso no tiene efecto, no tiene utilidad. Hay que ser concretos. Entonces,
ese problema se encuentra, el catolicismo liberal pues se puede encontrar a varios niveles y con diversos grados de gravedad. Entonces, ciertamente los católicos tradicionalistas que son un poco liberales, pues no son lo mismo que un católico liberal que está en la iglesia oficial y que dice unas cosas mucho más graves y hace cosas más, pero todos podemos ser contagiados de esa mentalidad de optimismo respecto a los enemigos de Dios. Y eso es señal de que uno ha caído en esa trampa diabólica de minimizar los problemas. No se trata de tampoco maximizar los problemas diciendo cosas que no son, pero hay realidades que son y como tales hay que considerarlas, ¿verdad? Como hay personas que pueden ver exagerar, eso es verdad. Pero sí, hay cosas que son y vemos los efectos, pero ellos no los quieren ver, no quieren admitir que dentro de la iglesia oficial no se puede actualmente hacer nada hasta que Dios no decida poner orden y extraer la escoba y poner orden dentro de la iglesia. Eso es lo que va a pasar. Estamos cerca de grandes hechos que van a pasar, tal vez una guerra, tal vez grandes desastres, tal vez Dios se sirva de eso para hacer la limpieza dentro de la iglesia y de la sociedad. Entonces, no nos hagamos ilusiones, esta vida es un combate, es por eso que los católicos liberales no pueden oír hablar del combate cristiano. El combate contra los enemigos del alma, el combate de todos los días, el combate, la cruzada contra los enemigos de Dios, el combate contra nuestros defectos y contra aquellos que promueven el mal. Es cierto que hay grados, hay personas que no es lo mismo un Lutero que un católico desorientado que no sabe bien lo que piensa. Bueno, hay que tratar de orientarlo, pero también es combate a los errores que él conoce y que no sabe, es combate. Toda la vida cristiana es combate, los enemigos del alma. Y hay que reconocer que en la naturaleza humana, después del pecado original, no todos son buenos, no todos somos buenos, así que el católico liberal es una persona que es optimista y quiere ver siempre el bien. Y cuando alguien dice algo que está mal, o que habla del mal que hay en la tierra, dicen, es que esta persona es muy mal pensada, no tiene caridad, no sabe, no es paciente. No forzosamente, puede pasar, ¿verdad? Puede pasar que alguien no sea caritativo. Pero cuando uno tiene razones, cuando uno tiene evidencias, no está faltando a la caridad, no está faltando a la verdad, porque la verdad y la caridad no están peleadas, son armónicas, deben ir juntas. Y de hecho, una caridad que no está inspirada en la verdad es un acto sentimental, no es caridad. Así que hay católicos que creen ser caritativos, pero de hecho son unos sentimentales, no obran racionalmente. La caridad cristiana es racional, está inspirada en la razón y en la fe. Entonces, los hombres de la sociedad moderna consideran que el hombre no necesita de Dios y que puede salir adelante de sus problemas, y la sociedad sin la tutela de Dios ni de la Iglesia. Y los católicos liberales no van hasta al punto de negar eso, pero lo minimizan. Así que, no, pues deja que él sea un buen protestante, deja que él sea un buen ateo. Bueno, él está de buena fe. O sea, ¿por qué suponen que está de buena fe? No sabemos, esas cosas Dios las juzga, pero prácticamente no es posible ser ateo y estar de buena fe. Pero hay en otras cosas que puede haber un poquito de
de buena fe por error, y ahí puede pasar, ¿verdad? Pero el católico liberal es una persona que exagera esa dimensión de la buena voluntad y no cree tanto, aunque no lo niegue, no cree tanto en los efectos del pecado original. Entonces ve la vida de color de rosa cuando estamos en un mundo que está cada vez es más difícil está hecho a imagen del infierno. Entonces, si no hay enemigos o son pocos, ya no hay necesidad de lucha, o si no, solo poca lucha. Ese es el error del catolicismo liberal. El espíritu romántico ha hecho mucho daño dentro de la iglesia porque no ve enemigos. Es que todo es bonito, todo es bello. No hay los males espirituales no son puestos en relieve, y ponen mucho en relieve las bellezas de la creación, que aunque puedan ser verdaderas, no es lo más importante, ni los males de la creación son los más graves, ¿verdad? Sí, porque hay personas que se conmueven delante de un perrito que sufre, se lastimó un piececito, una patita, entonces consideran, hasta lloran delante de eso, pero no ven que un alma en pecado mortal es un mal gravísimo, ¿verdad? ¿Por qué Dios da una eternidad de pena a un pecado mortal? Porque el pecado mortal es algo gravísimo. Entonces, que ofende a un Dios eterno y merece un castigo eterno, es proporcionado, es razonable, es justo. Bueno, entonces ellos no ven la gravedad de los males espirituales. La importancia sobre los bienes naturales de los bienes sobrenaturales. Si no lo niegan, por lo menos lo minimizan. Y están haciendo el trabajo del demonio, dándose cuenta o no, pero están haciendo el trabajo del demonio. Entonces, ese es el drama del catolicismo liberal. Que de eso se puede decir que todos tenemos un poco, pero hay algunos que están enfermos y que reconocen que están enfermos, y otros que están enfermos y que dicen que están sanos, y que creen que pueden hacer la elección a aquellos que los consideran personas pesimistas, que faltan a la caridad, que exageran, ¿verdad? El mundo se está derrumbando y todavía no ven la gravedad del pecado porque el demonio se los llevó por esa gradualidad, y ya se acostumbraron a la comunión en la mano, ya se acostumbraron a recibir la comunión de mujeres que quién sabe qué vida tengan. Todo eso ha hecho esa parcialidad, esa mediocridad ha hecho tanto daño. Entonces, a veces los sufrimientos, las cruces, las guerras hacen que la gente pierda, caigan esas escamas de sus ojos y que vean la realidad, ¿verdad? Que existe el mal en el mundo, que hay personas que sirven al demonio, que hacen mucho daño, que hay hombres de iglesia que están promoviendo la herejía, que están destruyendo las almas, están destruyendo la iglesia. ¿Qué más quisiéramos nosotros que decir el bien de todo? Pero a veces la evidencia nos forza a aceptar la realidad de las cosas. El juicio temerario es cuando uno afirma algo que uno no tiene la evidencia, que uno no tiene razones para decirlo. Eso es el juicio temerario. Eso es cuando Jesús dijo: no juzguéis y no serás juzgado. Pero él se refiere a esas cosas que nosotros no sabemos y que no tenemos ninguna razón de afirmarlas o de sospecharlas. Pero cuando hay elementos, cuando hay pruebas, cuando hay razones, ahí no es juicio temerario, es otra cosa, es una constatación que no es pecado. Así que no hay que hacerse tampoco los buenos, ese buenismo que quiere ignorar los males que nos aquejan, y por lo mismo no se puede dar solución, no se puede buscar soluciones, no se puede encontrar
soluciona los problemas, porque si yo no quiero juzgar de nada ni de nadie, entonces yo estoy ¿cómo se dice? Estamos expuestos a todos los abusos, ¿verdad? Si yo no quiero pensar nunca mal, no es que yo piense mal, pero si hay razones, ¿verdad? Si hay alguien que quiere asaltar a otro y esta persona es muy ingenua, pues lo va a asaltar porque el otro no quiso pensar mal. Pero ves que a veces hay razones en las cuales uno tiene para decir, bueno, esta persona parece sospechosa, esta persona tiene algo concreto que me inquieta, bueno, voy a tomar precauciones. Bueno, eso no es pecado, eso es prudencia. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé ese ojo espiritual para ver las cosas como son, y que no nos hagamos con ese espíritu romántico liberal que no ve el mal, y que no quiere nunca ver el mal, y que piensa que le da la demasiada importancia a la naturaleza caída, como que si fuera algo bueno, que si fuera algo sano. La naturaleza Dios la creó, es buena, pero hay un desorden que se ha incrustado en la naturaleza, y esa dimensión de las heridas del pecado original hay que tenerla en cuenta para liberarnos de muchos problemas, de muchos engaños, de muchas cosas que nos pueden pasar si no tenemos cuidado. A veces nosotros mismos nos sorprendemos de nuestras reacciones porque tenemos un movimiento de ira, tenemos una reacción mala porque no nos conocemos suficientemente bien, y en nuestra naturaleza está esa tendencia al mal. Y también en nuestro prójimo, no es que queramos pensar mal, pero es así. Entonces, si no se quiere aceptar los efectos del pecado original, se vive una gran ilusión y vamos hacia pues al abismo. Es lo que se está viendo hoy, y la gente ya está en el abismo porque ya hacen cosas que son francamente ofensivas a Dios. Recibir la comunión en la mano es un sacrilegio, pero la gente ya no lo ve. Y antes sí lo veían, pero ahora ya se ha acostumbrado, y esto va a seguir todavía peor. Ahora el Papa está promoviendo cosas que promueven los enemigos de Dios sin ninguna vergüenza, y ya la gente ya se acostumbró a ese tipo de actitudes, comenzando por Pablo VI y siguiendo por Juan Pablo II, etcétera. Y ya hoy los católicos modernos ya se acostumbraron a esa actitud del Papa con los enemigos de Dios, ya no ven problema, ¿verdad? Si el Papa anda con una cruz de colores del arco iris y se pasea con eso delante de todos, y ya nadie se preocupa, ¿cómo es posible? Entonces pidámosle a Dios ese ojo espiritual, esa fe en las advertencias de la Iglesia, las advertencias de Jesucristo. Tengan cuidado con los enemigos de Dios, con los enemigos del alma. Hay que tomar precauciones, hay que rezar, hay que ser vigilantes, vigilar y orar para que no caigas en tentación, es lo que Jesucristo dijo. Pues hoy ya no hay eso, ya no, la gente no está vigilando, ya todo está bonito, todos son buenos, no hay que ser pesimista, no hay que ser mal pensado, y por eso caen en las redes del demonio. Pidamos a la Virgen Santísima, que vino a Fátima en estos días. El día 13 fue el aniversario de la tercera aparición de la Virgen de Fátima. Pues la Virgen de Fátima, ella hablaba a los niños de esos problemas que hay en el mundo. Ella hablaba a los niños del pecado, de las personas que quieren hacer daño, que quieren perseguir a la Iglesia. E incluso les mostró a niños pequeñitos de 5 años el infierno, se los mostró tal como es. Hoy los padres liberales dirían, no, es que está exagerado, ¿cómo es posible? ¿Cómo te atreves a mostrarle al niño cosas tan feas? Se va a traumatizar, No, la Virgen les mostró las cosas más tremendas para que los niños, no les pasó nada a los niños, y ellos comprendieron la gravedad del pecado, y esos niños se convirtieron en unos santitos.
y rezaban y hacían sacrificios, salvaron muchísimas almas por sus oraciones. Si la Virgen no les hubiera mostrado el infierno, esos niños no hubieran tal vez llegado a esa santidad. Pero la educación liberal hoy supone que a los niños solo hay que darles cosas bellas o cosas agradables y nunca hay que hacerlos sufrir. A veces cuando un médico sana a un enfermo lo hace sufrir, pero lo sana. Entonces esa mentalidad liberal es la que nos está paralizando, porque el liberal no hace ni deja hacer. Por eso son doblemente enemigos, porque son nocivos finalmente. Entonces que Dios les conceda ver su error y que se vuelvan en católicos fervientes, es lo que les deseamos y les pedimos a la Virgen por ellos y por todos los que necesitan de la misericordia de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.